Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que puedan ver este video. Quienes nos encontramos aquí presentes somos parte de la comunidad de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Nos acompaña la profesora Irma Otero. Buenas tardes, buenas noches, Irma. Buenas noches. Y el profesor Javier Alejandro Lozano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a realizar un taller que vamos a dejar esta grabación en el sitio web que ustedes podrán visitar en cam.economia.unam.mx y tiene el propósito de presentar un trabajo que hemos desarrollado con varios profesores y profesoras de la Facultad de Economía eh, sobre la calculadora de percepciones que se le debe de pagar a los profesores de asignatura y a los ayudantes de profesor. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar la calculadora eh, en el mismo lugar en donde pongamos estos videos. Vamos a poner los archivos que se puedan descargar. Es básicamente un formato de Excel y algunas imágenes que son un ejemplo, digamos, práctico, guiado, que es lo que vamos a hacer justamente en este taller, para que podamos ver cómo funciona esta calculadora. Tratamos de hacerlo lo más automático posible y lo más sencillo para que simplemente rellenando algunos datos nos dé todo el cálculo del semestre, de las distintas percepciones que vienen en los talones de pago y de esa manera poder corroborar qué es lo que viene en estos talones, ver si han venido completas esas percepciones, si no han venido, y demás, ¿no? Bueno, particularmente porque con toda esta problemática de los adeudos a los profesores que tiene la UNAM, se han solicitado de manera masiva en muchas escuelas y en muchas facultades aclaraciones de nómina, particularmente sobre las percepciones. Profesores, muchos casos, ¿no? De profesores y profesoras que a veces han trabajado semestres completos, no les han pagado. Cuando viene un pago único y ese pago único no se sabe o no se sabía, digamos, cómo desglosarlo, cómo saber si viene completo y demás. Entonces, lo que vamos a presentar con esta calculadora es para el caso de la Facultad de Economía y en particular para profesores de asignatura y para ayudantes de profesor. En un talón de pago normalmente vienen dos columnas, una es de percepciones y otra es de descuentos o deducciones. Em, Nosotros nos vamos a concentrar en la parte de las percepciones, todos los rubros de las percepciones, mientras que la parte de las deducciones, pues esa no podemos saberla, digamos, como a cabalidad. Hay muchísimos rubros, pero por lo menos checar que en la parte de las percepciones vengan completos los pagos, saber qué cosas deben de venir, cómo se calculan cada una, de dónde salen, ¿no? O sea, cuál es su fuente oficial, que en este caso son los contratos colectivos de trabajo que tiene la UNAM con el personal académico. Y bueno, entonces para eso va a servir, ¿no? Vamos a ver básicamente tres casos de uso. Esos tres casos de uso son para el, son para corroborar, por un lado, los montos de las percepciones de nuestros talones. Luego, otra cosa que vamos nosotros también a checar es, de hecho lo voy a poner aquí en pantalla, otra cosa que nosotros vamos a checar es calcular los montos semestrales de percepciones por tipo de nombramiento académico y en digamos, en un tercer caso de uso, es esta calculadora como auxiliar en los cálculos de las diferencias en percepciones por única vez o pagos únicos, que eso es lo que, digamos, ha generado toda esta controversia actualmente. Em, en esos casos, vamos a igual también a ir explicando cada uno de estos casos de uso a partir de esta calculadora. Y bueno, este, mm,
esto es básicamente, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que vamos a ver en el taller del día de hoy? Y también, pues, ¿para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué no sirve esta calculadora? En particular, pues ya decíamos que es, o sea, no va a servir para hacer cálculos de deducciones a las percepciones o descuentos a las percepciones. Entonces, voy a ir introduciendo hacia este taller y conforme vayan saliendo también algunas dudas, algunas intervenciones, iremos también cediendo la palabra para poder abordarlas. Entonces, el archivo que vamos a poder encontrar en cualquiera de los puntos donde pongamos este video, porque lo vamos a poner en las redes sociales del CAM y en su sitio web, eh, am, va a ser este que estamos ahorita viendo en pantalla. Bueno, lo primero es el cálculo para el semestre 2021-1. En el caso de la Facultad de Economía, este semestre corrió desde la quincena 18 del año 2020 hasta la quincena 3 del año 2021, de este año. Em, es decir, tuvo una duración aproximada de 5 meses. Este, sobre ese semestre es que vamos a estar trabajando. Un material indispensable para que tú puedas utilizar este archivo es que tengas los talones de pago, tus talones de pago. Claro, también va a haber casos, por ejemplo, de los profesores ayudantes o de los profesores de asignatura que hayan sido contratados por primera vez durante la pandemia que, bueno, de hecho no van a tener tampoco todavía copia de su contrato, no la tenemos de hecho tampoco quienes llevamos varios años, en particular para este semestre 2021-1, pero ese caso también en particular lo vamos a abordar más adelante, pero si tú ya llevas varios semestres contratado o contratada, pues vas a necesitar para este taller tener a la mano tus talones de pago. Esos talones de pago van a ser muy parecidos a este que estoy mostrando en pantalla. Por ejemplo, este es un talón de pago que se lee, bueno, hay un periodo de pago, normalmente va del 1 al 15 de un mes o del 16 a la terminación de ese mes. Está la fecha en que se hace ese pago y se muestra, por ejemplo, aquí en color rojo la quincena. Al lado de la quincena está el año. Eso es para que ubiquen, vamos a requerir desde la quincena 18 del 2020 hasta la 3 del 2021. Y aquí abajo, aunque hay también otros datos que aquí en este caso pues están pues ocultando a propósito, pero el único que nos interesa es este de la antigüedad académica en años, ¿no? El caso que nosotros vamos a ir ahorita justamente rellenando es un caso con 13 años de antigüedad. Y luego lo que nos toca hacer el cálculo es justamente de este lado sobre las percepciones. De este lado, del lado izquierdo, en los talones impresos, porque también en los talones que está emitiendo ahorita electrónicamente la oficina virtual de la Dirección General de Personal, viene en otro orden, pero en estos talones impresos aparece del lado izquierdo las percepciones y dentro de las percepciones va a haber hasta 4 rubros, sueldos, prestaciones, luego hay otras que en este caso, en esta quincena no aparecen, que son estímulos y percepciones por única vez. Esos son los 4 rubros que pueden aparecer en el lado de las percepciones y el que nos tenemos que fijar aquí muchísimo es este que está coloreado en color verde, porque este va a ser, dentro de los sueldos, este va a ser lo que llamamos el nombramiento. El nombramiento académico es la figura bajo la cual nos contratan y también ocurre muy comúnmente que hay quienes tenemos doble nombramiento porque a veces somos ayudantes de profesor y al mismo tiempo también somos profesores ordinarios de asignatura. El 75%, el 74% de los nombramientos académicos en la UNAM, alrededor de unos 30,000 profesores, tienen este tipo de nombramientos, profesor de asignatura A
y ayudante de profesor de asignatura. Ahí a su vez hay dos categorías, la A y la B, que son las que están presentadas en este pequeño tabulador. O sea, hay profesor de asignatura A, profesor de asignatura B y ayudante de profesor A y ayudante de profesor B. Cada uno tiene, digamos, un salario tabular por hora, semana, mes. Sí, Javier. Sí, nada más para complementar un poco la información sobre, más bien respecto a tener en físico los talones de pago. Puede ser que por diversos motivos no los tengamos. Lo que hay que hacer o lo que podemos hacer para poder obtener un poco la información, pues es desde la oficina virtual, ¿no? En el sitio de la Dirección General de Personal, ahí uno puede accesar y puede encontrar la información para lo que Matías ya estaba comentando, nada más para esta parte, para tener la información que es necesaria para poder desarrollar los cálculos que se van a dar a continuación. Aunque, bueno, ahí también se puede presentar otra situación que es que hay muchos profesores, de hecho ahora que fue lo del registro de las vacunas, salió a colación que había muchos profesores que no tenían acceso a la oficina virtual, ¿no? Y al no tener acceso a la oficina virtual, pues tampoco tienen, por ejemplo, la posibilidad de descargar estos talones de pago. Bueno, eh, también se encuentra presente en este taller el profesor David Lozano, le damos la bienvenida. Y bueno, buenas noches, David. Buenas noches. Ok, entonces, continuando con eh, este pequeño itinerario del taller del día de hoy, este, tendríamos que, necesitamos identificar entonces estos datos en los talones, que son de qué quincena es ese talón, cuál es la antigüedad académica y cuáles son los nombramientos. Ya decía que hay profesores que pueden tener estos dos nombramientos y que en el caso del taller del día de hoy, pues nos vamos a centrar, de hecho esta calculadora está hecha para este problema, pues que nos ha dejado en pues en una situación bastante complicada dentro de la UNAM con la cosa de los pagos y que se concentra con los profesores de asignatura y los ayudantes de profesor. No son todos los nombramientos, pero con estos nombramientos se acumula el 74% del total de los nombramientos de la UNAM. Eh, y por ello también es muy importante dilucidar la forma en que se está pagando, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esos datos y necesitaríamos uno más primero para hacer el cálculo de las percepciones que nos aparecen en nuestros talones de pago. Los datos que necesitamos también es la carga que nosotros tenemos en horas a la semana. Este es un concepto que regularmente es, digamos, siempre suena un poco, este, eh, como decir, un poco enredado, que es el concepto de la hora, semana, mes. Esta hora, semana, mes significa cada hora semanal que tenemos frente a grupo, cuánto nos pagan al mes. Este tabulador va a salir si ustedes aquí arribita le dan clic, va a aparecer un tabulador que en un momento se los voy a poner en pantalla. Y también del lado derecho está este que dice contrato colectivo de trabajo de 2019 a 2021, que son los que aplican para personal académico. Lo voy a poner en pantalla para que solo lo tengamos como referencia, que si damos clic a esas ligas, nos va a llevar a, eh, nos va a llevar a este tabulador. Este tabulador vienen todas las categorías de nombramientos académicos y de este lado vamos a tener las prestaciones, los estímulos, y bueno, de hecho, si ustedes ven, tampoco en este tabulador están las deducciones de ley,
justo porque su cálculo es un poquito más complicado, ¿no? Nos vamos a concentrar entonces en las percepciones. Las percepciones se van a componer del salario tabular y después del salario tabular, todas las prestaciones y los estímulos y reconocimientos. En las prestaciones, por ejemplo, aparecen la compensación por antigüedad académica, los vales de despensa, la ayuda de material didáctico. Esta ayuda de material didáctico está en función de cuántas horas a la semana tenemos contratados. Los vales de libros, los vales del día del maestro, los días de ajuste, los días de descanso obligatorio, la prima vacacional, el aguinaldo, complementos a profesores de asignatura cuando sobrepasan 10 horas a la semana. Luego hay otros estímulos que, por ejemplo, para los académicos de asignatura está el famoso PEPASIG, el programa de estímulos a la productividad y rendimiento del personal académico de asignatura. Está también el reconocimiento al trabajo del personal académico de asignatura. Está también para el caso de profesores de asignatura y ayudantes de profesor, el apoyo para la superación académica y también en el caso de la Facultad de Economía está que es un estímulo de asistencia. Comentábamos al inicio de este taller que si bien se realizó ya varias pruebas piloto con más de una decena de profesores en la Facultad de Economía, muy probablemente esta calculadora les sirva a profesores de otras escuelas o facultades, simplemente sabiendo cuáles son las que aplican pues para su entidad específica, ¿no? Por ejemplo, de estímulo de asistencia es algo que en la Facultad de Economía se nos paga, pero en otras facultades en donde los profesores no tienen que pasar a firmar antes de llegar a su clase, pues ahí no se pagan, como es el caso de la Facultad de Ciencias. Pero bueno, nuevamente reiteramos que esta calculadora se ha ensayado con profesores y ayudantes de profesor de la Facultad de Economía. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en esta primera parte para conocer cómo es que se desglosan todos esos laberínticos rubros de percepciones, es repasar toda esta información. Ahora, esto es un concentrado, en realidad todo esto viene en el contrato colectivo de trabajo. Si ustedes en Google ponen contrato colectivo de trabajo, UNAM, les va a aparecer una hoja muy parecida a esta. Aquí se pueden checar los contratos colectivos. En este caso se van al de la ZAPA UNAM, que es el que rige para personal académico, y aquí viene un histórico de los contratos colectivos de trabajo. En este caso, para el semestre 2021-1, que corrió de finales de septiembre del 2020 hasta el 15 de febrero del 2021, aplica todavía este contrato colectivo que es del 2019 al 2021. En su mayoría, porque la última quincena ya entra sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo, pero en general las cifras que vamos a utilizar salen de este contrato colectivo que a su vez están concentradas en esta hoja, la mayoría. Las que no, igual vamos a decir de dónde vienen y cómo se pueden consultar. Entonces, la versión súper corta de cómo utilizar esta calculadora es que nosotros agarramos voy a compartir ahora el formato de Excel. Nosotros tomamos esta calculadora y de este lado, donde tenemos este cuadro color naranja, donde dice datos por rellenar, justamente hacemos eso. Algunas de estas celdas ya tienen algunos valores predefinidos. Ustedes pueden notar aquí, por ejemplo, cuando dice qué nombramiento tienes, pues tú vas a tu talón de cheque y en el talón de cheque te fijas dentro de los sueldos cuál es el nombramiento que te están dando. Claro, ya te digo que hay quienes de pronto tenemos en algunas circunstancias doble nombramiento y ahí vamos a explicar al final cómo es que vamos a utilizarlo en esos casos, ¿no? O sea, primero vamos a hacer el cálculo sobre un nombramiento y luego vamos a hacer el cálculo sobre otro nombramiento y de ahí se pueden fusionar. Igual se pueden funcionar sabiendo cuáles son los rubros que no se tienen que repetir. Bueno,
Entonces, si tú le das aquí clic sobre la celda, te aparece una pestaña y al desplegar esa pestaña te aparecen los distintos tipos de nombramiento. Profesor de asignatura A, profesor de asignatura B, ayudante de profesor A y ayudante de profesor B. Tú puedes seleccionar una categoría y fíjate cómo de este lado van a cambiar varias cosas a partir de que tú modifiques este nombramiento. ¿Por qué razón? Porque algunos montos, por ejemplo, de ayuda de material didáctico o algunas prestaciones que solo aplican para profesores de asignatura, pues se van a ir modificando automáticamente a partir de cuál es la que tú vas a agarrar aquí. Recuerda que para utilizar esta calculadora, si tienes dos nombramientos, primero se tiene que hacer sobre el de uno, ¿no? Entonces vamos a hacer ahorita justamente un caso con un solo tipo de nombramiento. Por ejemplo, profesor de asignatura A, que es de los más comunes dentro de los profesores de asignatura. La carga horaria, te decía yo que estaba este concepto de hora, semana, mes. Este concepto de hora, semana, mes quiere decir las horas que tú tienes frente a grupo. Normalmente en la Facultad de Economía, por ejemplo, hay unos talleres que se imparten los viernes que tienen 2 horas de duración a la semana. Entonces, si tú solo tuvieras contratada esa asignatura, pues entonces tu carga de hora semana es de 2 horas, ¿no? Las clases como las de historia, las de economía política, las de investigación y análisis económico, bueno, muchas tienen una duración de 3 horas porque son 1 hora y media un día, otra hora y media otro día y en la semana al total son 3 horas. Y también están las clases, por ejemplo, las de matemáticas, que son 4 horas a la semana, en 2 sesiones de 2 horas cada una. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, una clase de matemáticas y una clase de taller, cuentas las 4 horas de una clase, las 2 horas de la otra y pues te debe de sumar 6 horas, ¿no? Pero también si tienes dos clases, por ejemplo, de, eh, de duración cada una de 3 horas, pues bueno, pues igual tu carga en la hora semana es de 6 horas. Y si tuvieras tres clases de 3 horas, bueno, pues tu carga ahí es de 9 horas. Ojo, esta parte le estoy poniendo en rojo porque esa es la que va a contar para los cálculos. Pero más abajo vamos a encontrar nuevamente una parte con horas que en unos segundos voy a explicar. Bueno, luego viene la parte de la antigüedad. ¿De dónde se saca la antigüedad? Bueno, pues tú tienes que checar nuevamente, decía, en tu talón de pago, la antigüedad que aparece ahí computada y reconocida oficialmente por la UNAM. En el caso que vamos a ver justo ahorita es de 13 años. Vamos a ver también cómo se calculan las compensaciones por antigüedad. Y luego tomamos una quincena, la 19, que es justamente esta que estoy mostrando ahorita en pantalla, como un ejemplo. Pero acuérdate que el semestre 2021-1 corre desde la quincena 18 y hasta la quincena 3 del 2021. Entonces tú podrías bien agarrar cualquiera de esas quincenas, solo recuerda que hay casos como el de diciembre, en donde vienen juntos la quincena 23 y 24. O sea, tienes que checar que sea un talón en donde venga una sola quincena, el pago del salario base sobre una sola quincena, y entonces se rellena esta que dice en la quincena 19, esa la tomamos como por ejemplo, cuánto aparecía como salario base por tu nombramiento. Si tú te fijas en el ejemplo que estamos haciendo, aquí después del nombramiento, en las percepciones, luego aparece el importe 1218.72. Esa cifra la ponemos aquí, o sea, tú puedes agarrar, pones la cifra de tu talón de pago. Recuerda que si tienes dos nombramientos, solo tomes uno. Y tienes que saber también cuánto es lo que te estaban pagando en esa quincena. ¿Por qué aparece esto en dos lugares? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que estos dos los necesitamos para hacer el cálculo del monto base del sueldo por hora, semana, mes. En muchos casos, dependiendo el semestre, a veces se hacen ajustes y aunque el tabulador del 2020 dice que un profesor de asignatura A es 400.24, en los hechos vemos que las cifras que cuadran en los talones son las cifras de 406.24, en muchos casos, ¿no?
Pero entonces, para que tú corrobores eso, agarras, pones tu salario en la quincena. ¿Cómo se calcula? Bueno, de hecho tú puedes ver que en esta celda, si yo doy ahí un F2 para que veas tú la fórmula, lo que te dice es que agarra el salario, lo multiplica por 2 para obtener cuánto es lo que te están pagando al mes y se divide entre la carga de horas a la semana. De hecho, eso es lo que significa este famosísimo concepto de la hora, semana, mes. O sea, por cada hora semanal frente a grupo, ¿cuánto te pagan al mes? En el caso que ahorita estamos revisando, se agarra esos 1218, se multiplica por 2, se divide entre 6 y te sale este monto de acá. Este nos va a servir para hacer todos los cálculos que siguen. Este, si tú en algún momento no tuvieras estos datos, porque es la primera vez que te contrataron, porque te llegó un talón de cheque por percepciones por única vez o por pago único, bueno, en ese caso tú podrías sustituir por el de el tabulador. Pero bueno, eso puede generar algunas diferencias en aspectos de centavos. Esa es la manera que nosotros hemos encontrado más exacta, o sea, hacer un cálculo inverso, ¿no? O sea, multiplicar por 2 el sueldo base de la quincena y dividirlo entre la carga de horas para saber cuánto es que pagan por una hora, semana, mes. Bueno, ya que tenemos entonces ese dato, ese sale de acá, pero para nosotros hacer el cálculo mensual, vamos a multiplicar este monto por hora, semana, mes por la cantidad de horas que nosotros queramos calcular. O sea, tú aquí puedes mover y podrías poner 9 horas y ya te fijas cómo se mueve todo. O puedes poner, no sé, 5 horas si tuvieras una clase teórica y una de taller. Bueno, tú pones ahí tu carga horaria y entonces ya te modifica los otros parámetros. El de abajo, este de acá abajo sirve solo para hacer el cálculo. ¿Por qué razón puede ser diferente? Porque muchas veces ocurre que en los semestres pares y en los semestres nones, la carga académica de los profesores puede ser distinta, particularmente porque hay academias dentro de la facultad que en su mapa curricular hay 5 asignaturas, ¿no? O sea, por ejemplo, INAE 1, 2, 3, 4, 5, Economía Política 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y entonces muchas veces en los semestres nones se programan más materias que en los semestres pares. Eso ocurre pues, en muchas academias. Y este cambio en la variación, perdón, esta variación en la carga académica implica que comienza el semestre, pero tú comienzas a laborar todavía sin el contrato de ese semestre. Y entonces te están pagando todavía la carga académica igualita a la de un semestre anterior. Por esa razón, tú puedes agarrar y decir, bueno, pues yo sé que al inicio del semestre 2021-1 me estaban pagando todavía la carga de materias que yo tenía en el 2022, pero en el 2021-1 cambió. O tengo más materias o tengo menos materias, a según. El caso más común es que en los semestres nones se incrementa la carga de materias. Y entonces durante un rato, mientras arranca el semestre, no te están pagando todas tus asignaturas. Bueno, entonces por eso en los talones de pago de las primeras quincenas de ese semestre, la carga puede ser distinta, la carga que te están pagando puede ser distinta a la carga horaria que tú quieras calcular de las clases que efectivamente diste en ese semestre. Entonces, aguas con eso y por eso está justamente este renglón en color rojo y es para hacer este cálculo, estas de acá abajo, mientras que esta de acá arriba es para calcular la carga horaria que tú quieras por el semestre, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico con las imágenes de los talones de cheque, de los talones de pago, perdón, y va a ser justamente con un caso de 6 horas, y vamos a ir viendo cómo cada uno de los rubros cuadra a nivel de centavos, ¿no? Luego, ¿qué sigue también para hacer esta automatización? Si te registraste a Pepasig,
o sea, el programa de estímulos para el personal académico de asignatura. Y aquí igual, si tú das clic sobre la celda, aquí te va a aparecer una pestañita para que tú elijas la opción sí o la opción no. Si escribes cualquier otra cosa, o sea, por ejemplo, si escribieras un número, te va a aparecer un error que te dice que solo puedes elegir sí o no de la pestaña que aparece en la celda al hacer clic sobre ella. Entonces, le das en cancelar y ya agarras y ya le pones sí o no. Esto solamente aplica para profesores de asignatura, no aplica para ayudantes de profesor. Y también te puedes dar cuenta que en el caso de PEPASIG va a depender de si tú te registraste. Puedes checar aquí este renglón que va a cambiar de acuerdo a si te registraste o no te registraste. También va a depender de tu grado académico con el que te registraste para PEPASIG y de tu categoría, porque esto solo aplica para profesores de asignatura A o B. Este es quizá el rubro que más lata dio a la hora de automatizarlo, pero ya al final está enlazado con esos parámetros. Que seas profesor de asignatura A o B, la carga horaria que tienes, si te registraste, porque también hay quienes de pronto se les pasa el registro a PEPASIG, y el grado académico con el que se registraron al PEPASIG, ¿no? Y finalmente hay otras 4 casillas preguntando sobre cuántos alumnos, a cuántos alumnos les aplicaste extraordinario en ese semestre. Eso puede tardar varias quincenas en aparecer, pero finalmente también hay que computarlo porque aparece bajo los rubros que te llegan en talones posteriores. Por cada alumno en los exámenes extraordinarios te pagan 14 pesos. Entonces ahí, bueno, tú vas poniendo cuántos alumnos tuviste. ¿De dónde se saca eso? Bueno, pues cuando tú entregas tus actas de calificaciones, ahí tú agarras y puedes ver hasta el final viene un recuento, aunque también comentan que según, ¿no? Cómo es que puede aparecer, o sea, si tienes calificaciones, por ejemplo, de NP, de no presentó, parece que hay ahí una controversia sobre los pagos, ¿no? Pero si hay alguna calificación entre 5 y 10, bueno, pues es seguro que te lo tienen que pagar. En los exámenes también cuántos de licenciatura, cuántos de maestría y cuántos de doctorado, porque cuando estás participando en los exámenes de licenciatura, te pagan 471 pesos si estás en el jurado, aunque esto solo le pagan a 3 profesores de todo el jurado que pueda haber, de quienes se presentan al examen. En los de maestría les pagan 1,185 y en los de doctorado les pagan 1,950. Recuerda que todas estas cifras son de acuerdo al tabulador de 2020. Entonces, bueno, tú llenas esta sección del formato con tus datos respectivos y con eso en automático te debe de decir cuánto te debieron de haber pagado y bajo qué rubros. Estos rubros que tenemos aquí son básicamente los mismos que encontramos en el tabulador que mostré hace algunos minutos. Nada más que aquí ya vamos a poder tener la automatización de sus cálculos de manera ya muy, muy precisa en todos los casos que hemos estado calando esta calculadora, pues cuadra a nivel de centavos, ¿no? Entonces, aquí está cada una de esos rubros que va a aparecer del lado de las percepciones y está dividido. Estos de montos son básicamente, en esta columna de montos, siempre van a aparecer básicamente las cifras sobre las cuales se van a llevar a cabo los cálculos. La mayor parte de las percepciones van a ser calculadas por mes, aunque hay algunas que van a aparecer una única vez en semestres. Entonces, de las que son calculadas por mes, tú te vas a dar cuenta que hay en cada una de esas celdas una fórmula para calcularla. Y en el caso de las quincenas, porque por ejemplo, en el sueldo base, ya que tú conoces cuánto te pagan por cada hora, semana, mes, pues eso tiene que ser multiplicado por la carga que tú tienes, por ejemplo, en este caso, por 6 horas, y eso te debe de dar tu salario mensual, pero ese sueldo, no salario, perdón, el sueldo mensual, va a aparecer
en los talones quincenales, pues como la mitad del sueldo mensual. Entonces también en esta columna de quincenas es para que tú puedas reconocer esas cifras cuando aparezcan montos quincenales. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los casos. Pero entonces, la manera más inmediata es agarras, rellenas este cuadro y ya de que rellenes este cuadro, te va a aparecer aquí el total de lo que te aparece de lo que te deberían de haber pagado por semestre. Y unas cosas también aquí muy importantes que es que te diferencia el sueldo base de todo lo demás, o sea, la antigüedad, las prestaciones y los estímulos. ¿Por qué razón es importante? Porque, como tú puedes ver, por ejemplo, en este caso, un profesor de asignatura con 13 años de antigüedad, con 2 materias, cada una de 3 horas, que se anotó al PEPASIG y que tiene nivel licenciatura, resulta que su sueldo base al semestre es de 12,187, mientras que el total son 38,000. O sea, más o menos, el total es un poco más de multiplicar por 3 veces ese sueldo base. O sea, el sueldo base en este caso, pues es aproximadamente una tercera parte. ¿Por qué es muy importante eso? Porque ya viéndolo en términos de largo plazo, los sueldos bases son con los que los profesores de asignatura nos jubilamos si es que no cambiamos ese nombramiento, no accedemos como a algún tipo de, de incremento en categoría y demás, ¿no? Bueno, eso lo menciono porque es súper común que haya profesores con 30, con 40 años y que sigan siendo profesores de asignatura en la UNAM, ¿no? Bueno, ahora, ya tocaría ver cómo se calculan cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces voy a ir haciendo el recorrido. Recuerda que esos son exactamente los mismos aspectos que la UNAM te pone en este tabulador. Nada más que aquí ya vamos a agarrar la manera en cómo se construye y a partir de esa manera en que se construye vamos a ir viendo pues ese cálculo en particular en nuestra calculadora. Entonces, em, ya decía, la parte de el monto por hora, semana, mes se multiplica por la carga horaria que quieras calcular y entonces te aparece que al mes, por ejemplo en este caso, son 2,437 y a la quincena los 1,218, ¿no? Ahora, esta es una parte del sueldo y otra parte muy importante va a ser la compensación por antigüedad docente. Esta compensación por antigüedad docente se va a calcular, como dice acá abajo, que básicamente es lo mismo que está en el tabulador de la UNAM. Dice, por cada año de servicio cumplido va a ser el 2% del salario tabular entre el quinto y el 20º año y 2,5% a partir del 21º. Entonces, agarramos aquí en la columna mensual y en la columna mensual hacemos el cálculo. De hecho, tú aquí puedes, si le das F2, te va a aparecer la manera en que está hecho ese cálculo. Y lo que te dice todo esto básicamente es que va primero a preguntarse si la antigüedad que tú estás poniendo aquí en la celda C16, si es mayor de 20 años, entonces va a multiplicar el salario mensual por esa antigüedad y cada año de esa antigüedad tomándolo como 2,5%. Si esa evaluación falla, es decir, si la antigüedad es mayor, si es falso que la antigüedad es mayor que 20 años, entonces va a aplicar este otro criterio, en donde va a evaluar si esa antigüedad es mayor o igual que 5 años. Y si es mayor o igual que 5 años, entonces va a agarrar esa antigüedad y va a agarrar el salario base y la va a multiplicar por el 2% por cada año de antigüedad. En caso de que no se cumpla eso, entonces va a poner un 0. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, profesores que han sido recién contratados o ayudantes de profesor, aunque tengan 4 años de antigüedad, eso no cuenta sino hasta a partir del 5º año, ¿no? De hecho, eso lo puedes corroborar acá. Si tú pusieras aquí, por ejemplo, esto que te digo, ¿no? 4 te pone 0. 2 años de antigüedad te pone 0.
pero si pones 5 años, entonces ya te cuenta el 10%, o sea, el 2% por cada año, el 10% del salario mensual de acá arriba. Eso te va a llegar bajo un rubro que se llama compensación por antigüedad. Y el asunto es que para identificarlo, pues tienes que hacer el cálculo de cuánto te aparece en la quincena. Entonces, este mensual lo divides entre 2 y te aparece ya el cálculo de la quincena. Para el ejemplo que estamos viendo, el ejemplo práctico que estamos viendo, de 13 años de antigüedad, tú tienes este salario, 2.437 mensual, tienes una compensación de 633.73 y cuando lo divides entre 2 te sale 316.87. Si tú revisas aquí en el ejemplo que nosotros estamos viendo, justamente lo que aparece acá es que la compensación por antigüedad docente es de 316.87. Bueno, este... ok. Bueno, luego entonces, estos 316.87 ya identificas que es la compensación por antigüedad docente, pero a la quincena, mientras que este es al mes, ¿no? O sea, el cálculo se hace sobre el sueldo mensual, pero te llega en las percepciones en los talones quincenales. Estos dos te van a estar llegando en todas las quincenas, tanto, bueno, en todas las quincenas, en las pares, en las nones. ¿Por qué razón? Porque hay percepciones, vamos a ver más adelante, por ejemplo, el de el vale de despensa. Este vale de despensa ya está fijado, o sea, la cifra ya está fijada, no va a depender de la carga horaria, o sea, si tú tienes 6 o si tienes 9 horas o si tienes 3 horas, o si eres ayudante de profesor o si eres profesor de asignatura, no importa, este es un vale que más bien es por persona, y su monto ya está fijado en 1.255. Bueno, aquí tiene una nota porque en el caso de febrero, en la segunda quincena de febrero, llega un vale de despensa extraordinario. O sea, en febrero llegan 2 vales de despensa. Pero lo normal es que sea un monto mensual y llega en las quincenas pares. Y bueno, pues entonces tú tienes que checar que en cada mes te llegue ese vale de despensa por 1.255, recordando que estamos viendo el de el 2021-1. Sí, Javier. Para lo del vale, entonces, en teoría tendría que revisar con mis talones, cada mes tendrían que ser 5, ¿no? 5 vales. Claro, en este caso sería el de la quincena 18 propiamente, que es el de septiembre, el de la quincena 20, que sería el de octubre, el de la quincena 22, que sería el de noviembre, el de la quincena 24, que es el de diciembre, el de la quincena 2, que es el de enero, y bueno, hasta ahí llega en el caso de del 2021-1. Menciono esto de que en febrero hay 2 quincenas, hay un vale de despensa extraordinario y que entonces llegan 2, pero eso ya corresponde en realidad al semestre 2021-2. Luego, el monto por material didáctico. Este monto por material didáctico, aquí abajo aparece en la descripción cómo se tiene que calcular. Es un importe que va a depender de la categoría y de la carga horaria y se va a hacer en pagos quincenales. Por cada hora, semana, mes, los ayudantes, por ejemplo, el ayudante A va a recibir 9.7 pesos, el ayudante de profesor de asignatura B va a recibir 10.80 pesos, el profesor de asignatura A va a recibir 13.60 y el profesor de asignatura B 14.60, pero por cada hora, semana, mes. Entonces, aquí en el monto, pues está hecho justamente ese cálculo. Y va a depender, como tú puedes ver aquí en las líneas que están, perdón, en las celdas que están coloreadas, va a depender del nombramiento. O sea, depende de lo que tú pongas aquí en el nombramiento, el monto que te va a aparecer. Por ejemplo, si tú aquí cambias por profesor o ayudante de profesor A, te sale un monto aquí. Si cambias aquí a ayudante de profesor B, te sale un monto acá, que ya es el que corresponde. Regresando al ejemplo que nosotros tenemos, el de profesor de asignatura A, son 13.60 por cada hora, semana, mes. Entonces, tú agarras y para hacer el cálculo mensual, multiplicas el monto de material didáctico por la carga horaria. Y eso te da el monto mensual del material didáctico. Y ahí, bueno, pues nuevamente tienes que dividirlo entre 2 para que veas en la quincena cómo llega.
En este caso, revisamos nuevamente en la quincena y aquí te dice que de material didáctico te llega 40.80, ¿no? Que eso es exactamente lo que aparece aquí en el rubro quincenal, 40.80. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo para que justamente veamos cómo cuadra a nivel de centavos. En el caso de cada quien, bueno, pues va a depender de su nombramiento y demás. Luego sigue, Javier. Oye, bueno, un poco nada más para disipar. Tengo ahí dos dudas. ¿Cómo hago si me llega pago único? Y la segunda, ¿qué pasa si yo tengo dos nombramientos? Por ejemplo, puede estar, puede aparecer el material didáctico y no corresponde, pero quizás es por esto que soy profesor de asignatura, pero además, puedo ser profesor ayudante, ¿no? La respuesta corta a este asunto de cómo hacer para calcular el material didáctico, hacemos una copia. En esa copia vemos, por ejemplo, si somos ayudante de profesor B, con qué carga horaria, si fue la misma, si fue distinta, y aquí nos va a salir cuánto nos debieran de haber pagado al semestre. Por ejemplo, en este caso 162, y si hubiéramos sido además profesores de asignatura con dos materias, pues son 408, y entonces esas pues se tienen que sumar, y eso es lo que tiene que venir en los ajustes, ¿no? Pero bueno, igual y ya ahorita más adelante lo vemos con más calma. Bueno, entonces, acá lo que sigue es el material didáctico. Después del material didáctico está el vale de libros. Este lo estoy anotando porque viene en el tabulador de la UNAM, pero ese vale de libros es anual con un monto de 545 para 2020, pero llegó en la quincena 5. Y como es anual, pues ese no entra dentro de la contabilización de quincenas del semestre 2021-1, pero está puesto aquí porque si nosotros actualizamos estos montos, podríamos después también utilizar esta calculadora, aunque eso también seguramente lo vamos a hacer. Vamos a sacar la versión para el semestre 2021-2, la calculadora para el 2021-2. Bueno, en este caso entonces pues no aplica, aunque está puesto el monto, no hay ninguna multiplicación ni nada porque llegó en la quincena 5, que está fuera de ese semestre. Luego viene el vale del día del maestro. Este vale del día del maestro también es anual y llega normalmente en la quincena 9, o sea, el 15 de mayo, aproximadamente. Tiene para 2020, tuvo un monto de 995, pero también queda fuera de este semestre. Luego, aquí tenemos que hacer un cálculo. Ese cálculo es el monto del salario diario, pero con la antigüedad incluida. Ojo con eso, ¿no? En algunos talleres parecidos en donde se estaba haciendo como el esfuerzo de hacer estos cálculos, se mencionaba que para efectos a lo mejor prácticos, se agarraba el salario del mes y se dividía entre 30 para sacar el monto diario. Pero esa parte le faltaría agregarle la compensación por antigüedad docente, que en muchos casos, pues ustedes imaginarán, profesores con 10, con 15 años de antigüedad, pues es una diferencia importante, ¿no? Y además, con este monto diario se van a hacer muchos cálculos acá abajo de ajustes que son calculados a partir del monto diario del sueldo. Entonces, si ustedes igual aprietan F2, pueden ver cómo se hizo este cálculo. Básicamente se agarró el salario mensual más más la compensación por antigüedad docente, se dividió entre 30 y con eso nos da este monto diario de salario. Estos 102.37 se va a utilizar para algunas otras categorías y bueno, siguiendo con el tabulador de la UNAM, te dice que en las prestaciones la que sigue es la de días de ajuste. Estos días de ajuste es una prestación en la que se pagan 5 días anuales o 6 días en el caso de los años bisiestos. El 2020, perdón, fue un año bisiesto y por lo tanto ahí se pagaron 6 días de ajuste. Lo que ocurre es que esos días de ajuste se hicieron en la quincena 13, por lo cual también queda fuera del semestre que nosotros ahorita estamos calculando, pero ahí, bueno, básicamente son 6 días y entonces se haría el cálculo multiplicando el monto del salario diario con la antigüedad incluida multiplicado por 6 y ya te daría el monto que te tendría que haber llegado, ¿no?
De hecho, tú lo puedes corroborar. Si la carga horaria era la misma para el semestre anterior, en la quincena 13 te debió de haber llegado un monto parecido. Bueno, ahora, uno que sí entra es este de la cláusula 60. En el caso de la Facultad de Economía nos llegó uno en la quincena 21 y un día de ajuste en la quincena 23. Esto de cláusula 60 suena muy abstracto. ¿Qué es lo que dice esa cláusula 60? Que en realidad eh, tiene que ver con que en el contrato colectivo de trabajo se estipulan días de descanso obligatorio, de acuerdo al calendario, por ejemplo, el 1 de noviembre, el 12 de diciembre, varios días así al año, ¿no? Normalmente esos días de descanso obligatorio, cuando caen entre semana, pues se descansan, ¿no? O sea, son días en los cuales, por ejemplo, como profesores, pues no laboramos. Pero si esos días de descanso obligatorio cayeran en sábado o en domingo, entonces lo que hacen es que nos pagan un día extra, ¿no? Aquí, como máximo, lo que dice esa cláusula es que máximo van a ser 3 días al año. En el caso del semestre 2021-1, nos llegó uno en la quincena 21 y uno de ajuste en la quincena 23. Entonces, ¿cómo es que se va a hacer este cálculo? Pues tú agarras y dices, bueno, pues en este caso me llegaron dos, o bueno, no solo a mí, sino que llegaron así a muchos profesores, a todos los que somos profesores y ayudantes de profesor, nos llega esta cláusula 60 en la quincena 21 y en la quincena 23 por un día. Como ya tenemos acá arriba el monto de cuánto es ese un día, podemos reconocer que a la quincena nos tiene que llegar el monto exacto de un día. Aquí está, ¿no? Fijado con este. En ese semestre, como se pagó en la quincena 21 y en la 23, pues nos debió de haber llegado el doble, ¿no? Eso es para poder tener el cálculo de cuánto fue eso en el semestre. Luego de eso, tenemos también la prima vacacional. La prima vacacional, en los hechos, aunque el contrato colectivo dice, por ejemplo, que hay dos periodos vacacionales, uno de 13 y otro de 15 días, hay otro lugar en el contrato colectivo de trabajo en donde dice que por cada 5 días hábiles tenemos derecho a 2 días de descanso. Entonces, esos 15 días hábiles, en realidad lo que nos pagan son 20 días. O sea, las primas vacacionales, por lo menos en el 2020, llegaron sobre el cálculo de 20 días. Ahora, son días no del sueldo base a secas, sino son del monto del salario diario con la antigüedad incluida. Ojo con eso, ¿no? Por eso está este renglón también en rojo, porque es muy importante que vean que de ahí sale ese cálculo. Entonces, este aguinaldo, perdón, esta prima vacacional, se hace la multiplicación, o sea, se agarra ese monto diario, se multiplica por 20 y se le aplica el 60% o multiplicado por 0.6 y te da la prima vacacional. De hecho, esta prima vacacional pues llega, bueno, en el caso de la Facultad de Economía llegó en la quincena 13 y en la quincena 24. En cada una tiene que llegar por 20 días al 60%. Y recuerda que el monto del salario diario también se hace de acuerdo al nombramiento, a la antigüedad y a la carga horaria, ¿no? Pero de hecho, tú aquí puedes ver que de cláusula 60, de hecho lo vamos a corroborar, en la quincena 21 y en la quincena 23 llegó por 102.37. Aquí te voy a mostrar en este mismo ejemplo un talón de la quincena 21 con igual, es el mismo caso, 3 años de antigüedad, profesor ordinario de asignatura A, le están pagando por 6 horas. Y aquí viene justamente en morado el pago de la cláusula 60. En este caso dice que es el día 1 de noviembre, o sea, el 1 de noviembre que cayó en fin de semana, y entonces se hace el pago por un día, que son exactamente esos 102.37, ¿no? O sea, ahí igual cuadra a nivel de centavos. Tú ya puedes ver que aquí ya tenemos súper cuadrado el importe del nombramiento de profesor, el de la compensación por antigüedad académica, el del material didáctico, el del pago de la cláusula 60, y así nos vamos a ir.
Porque va a haber talones de pago en los que van a llegar muchísimos más rubros, ¿no? De hecho, este de pago de cláusula 60 decía que se paga en la quincena 21 y también en la quincena 23. En la quincena 23 llegó en particular, aquí estoy poniendo el de la, es un solo talón en el que se pagaron 2 quincenas, la 23 y la 24. Pero igual seguimos sobre el mismo caso. El pago de la cláusula 60, y aquí fue por el día 12 de diciembre, que cayó en fin de semana, y entonces igual se paga el monto de un día, 102.37. Pero aquí tú también vas a ver que en ese caso, en el de la quincena 23 y 24, llegan muchísimos más rubros, ¿no? También llega el material didáctico. Tú puedes ver, por ejemplo, que como se juntan 2 quincenas, el salario tiene que ser el doble de lo que aparecía una quincena anterior. Por ejemplo, 1,218 en la quincena 21. Eso si tú lo multiplicas por 2 te da estos 2,437.44. La compensación por antigüedad docente, o sea, aquí viene el monto mensual porque el talón salió por las 2 quincenas. Bueno, viene ya el material didáctico y viene esta que estábamos nosotros viendo, que era lo de la prima vacacional del segundo periodo. Hay 2 periodos en el año. Eso no va a depender tanto como del semestre, sino del año, ¿no? En el año va a haber 2 periodos vacacionales que van a ser pagados con prima vacacional por el 60% de 20 días. Entonces, esta prima vacacional del segundo periodo llega por 1,228.47 y esos 1,228.47 es justamente el cálculo que nosotros tenemos aquí, prima vacacional 1,228.47. O sea, está ahí exacto, ¿no? Luego viene la cuestión del aguinaldo. El aguinaldo, por ley, pues son 40 días. Si trabajaste todo el año, son 40 días, pero se hace en 2 pagos. Uno se hace en la quincena 23 y otro en la quincena 1. Este, ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, pues igual, tú puedes ver que lo que tenemos es el monto del salario diario, con la antigüedad incluida, multiplicado por 40, y así te da el monto de tu aguinaldo. Pero como uno te va a venir en la quincena 23 y otro en la quincena 1, aquí hicimos la división entre 2 para que tú reconozcas en tu talón de pago si llegó completo. Entonces aquí vamos igual nuevamente a la quincena 23-24, en donde llega la primera exhibición del aguinaldo y llega exactamente de 2,047.45, que son estos de acá, 2,047.45. Nuevamente esto cuadra a nivel de centavos, ¿no? Y lo mismo te debió de haber llegado en la quincena 1. Obviamente, pues van a variar las cifras en tu caso cuando hagas el rellenado de la parte naranja aquí para los datos, ¿no? Luego viene la parte de complemento a profesores de asignatura. Ojo con porque es poco común que nos llegue debido a que lo que especifica el tabulador de la UNAM es que es una prestación que se le hace a los profesores a partir de 10 horas semana mes o más. En economía, el promedio de los profesores de asignatura tenemos contratadas 6 horas. Ese es el promedio desde hace varios años. Pero en el caso de algunos profesores puede llegar, puede llegar a que tengan, por ejemplo, no sé, 4 clases de 3 horas y esas 4 clases de 3 horas son 12 horas semana mes y ahí les tiene que llegar ese complemento a profesor de asignatura. Si no, pues obviamente, pues ahí hay algo que no les están pagando, ¿no? De hecho, si ustedes ven aquí en el de la carga horaria, si yo lo cambio a 12, vean cómo este renglón verde va a cambiar. 12, le doy enter y ahí cambió. La prestación es de 7.7 pesos por cada hora semana mes. Y entonces se haría la multiplicación igual, ¿no? En el mes sería la multiplicación de la carga horaria multiplicada por los 7.70 pesos. Eso es lo que te dan al mes, lo divides entre 2 y encuentras el quincenal, ¿no? Y si tú pones abajo de 10 horas aquí, por ejemplo, si pones 9 horas, le das enter y ya te aparece 0, porque igual está en criterio de si la carga horaria es mayor que 10 horas. Y si es así, pues haz el cálculo, y si no es así, pues pone 0. Y entonces, ahí ya tienes ese cálculo.
Aquí voy a regresar a las 6 horas que teníamos. Y luego viene este de Pepasig. Este de Pepasig, este, pues es muy importante porque, por ejemplo, eh, a veces cambios de varios miles de pesos que son atribuibles a ese cambio de carga horaria cuando no se ajusta a tiempo, ¿no? Que ese es básicamente el problema que ahorita ha estado ocurriendo, ¿no? Que las entidades, junto con la Dirección General de Personal, tienen un sistema que, pues a veces te puedes tardar todo un semestre en trabajar y que después del semestre te llegue el ajuste y además te llegue incompleto. Entonces, en esos ajustes también tiene que ir la parte de estímulos, que es por un lado este de Pepasig. Este de Pepasig, ¿cómo se calcula? Recuerden ustedes aquí, bueno, sí es una formulísima, este, porque este va a estar acá abajo. Acá abajo tendríamos otra, digamos, como otra página, en donde tenemos el tabulador de Pepasig. Ese tabulador de Pepasig va a depender de tu grado académico, si tienes licenciatura, si tienes especialización, si tienes maestría, si tienes doctorado, y tu carga en horas. Nuevamente, pues si tu carga en horas varía, pues tendría que variar también el estímulo de Pepasig. Entonces, si tú en un semestre tienes 6 horas y a la siguiente tienes 9 horas, pero te sigue llegando el mismo estímulo, pues quiere decir que ahí falta hacer un ajuste, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente hay una fórmula en cada una de estas. Esa fórmula puede ser algo compleja porque tiene muchos condicionales. Desde el hecho de si tu nombramiento fue de profesor de asignatura o profesor ayudante, y luego si sí te registraste, y luego tu grado académico, y luego tu carga horaria. Dependiendo de eso, agarra y te hace este cálculo, ¿no? Si tienes licenciatura o si tienes especialización o si tienes maestría o si tienes doctorado. De aquí, pues no te van a estar pagando dos grados distintos, ¿no? Licenciatura y doctorado, cosas por el estilo. Solo te pagan uno y entonces agarra ese único y ese único ya a partir de las condiciones que cumplas y el tabulador, pues ya te lo va a poner aquí como el monto de Pepasig. Y ese monto de Pepasig, pues es un monto que te va a estar llegando en las quincenas pares. O sea, es un monto mensual y te va a estar llegando en las quincenas pares y también tienes que checar que ese monto se ajuste con tu carga horaria. Este, mm, y luego también en los estímulos está este que dice reconocimiento al personal académico de asignatura. Nuevamente, bueno, va a depender de tu categoría, de tu nombramiento, perdón, y de tu carga horaria. Por ejemplo, es por cada hora, semana, mes contratada, y además va a ser en pagos trimestrales. O sea, se puede hacer el cálculo mensual, pero el pago va a llegar trimestral, particularmente en las quincenas 6, en la 12, en la 18 y en la 24. O sea, va a haber el acumulado de 3 meses. Pero ¿cómo se calcula el mensual? Pues tú agarras cada hora, semana, mes contratada, y si tú eres profesor de asignatura A, son 64.39 pesos. Si eres profesor de asignatura B, son 73.21. Si eres ayudante de profesor A, son 46.29. Y si eres profesor de ayudante B, ayudante de profesor B, es 51.53. Entonces, esta celda de acá, que es la que da el monto, igual ya está automatizada para que a partir del nombramiento que tú pones aquí, te ponga un monto de los de acá abajo. ¿Ok? Y ese monto de los de acá abajo, este, lo va a multiplicar por tu carga horaria. O sea, va a agarrar y lo va a multiplicar por tu carga horaria y ya te va a dar el monto mensual. Nada más que, ojo, aquí este monto mensual se tiene que multiplicar por 3, que eso es lo que está aquí al lado. Esta es quizá la única excepción a la columna de las quincenas, porque no es un cálculo quincenal. Esto nada más es para que tú lo puedas reconocer que esto de acá es el monto mensual multiplicado por 3 y que en la quincena 6, 12, 18 o 24 te tiene que llegar de ese monto, de acuerdo a tu carga horaria y a tu nombramiento. Y eh, finalmente, dentro de los estímulos,
No, perdón, todavía nos faltan dos. Está el apoyo a la superación académica y este apoyo a la superación académica, este, si tú estás contratado entre 0.5 y 19.5 horas semana mes, entonces ese estímulo es de 2,435.59. Y si tú superas o bueno, llegas a las 20 horas, entonces de 20 hasta 39.5 horas es de 2,918. Para efectos prácticos, porque pues no sé si haya profesores que estén contratados por esa carga horaria, pero como les comentaba, en la Facultad de Economía al menos el promedio es de 6 horas. Entonces llegar a 20 es muy difícil, ¿no? Para términos prácticos, entonces esta cifra es fija, 2,435, y llegó, en el caso del 2020, llegó en la quincena 4 y llegó en la quincena 18. De hecho, estos de acá, les voy a mostrar, por ejemplo, este de Pepasig, que llegaba de 1093. Este de 1093 ustedes lo pueden ver en este de la quincena 23-24. Aquí llega uno que dice Pepasig 6A. Esta categoría 6A es justo la clave para que ustedes sepan por cuánto les están pagando. Aquí pueden ver ustedes que es de 1093. Bueno, si ustedes van al tabulador, lo que está rellenado aquí es un profesor con nivel licenciatura de 6 horas. Entonces, este va a ser el nivel 3, 6, 9, 12, 15, 18, etcétera. El rango, perdón. Y el nivel va a ser A, B, C o D. O sea, en este caso, dice 6A y lo que quiere decir es que te está pagando reconociendo que tienes nivel licenciatura y por 6 horas. Si tú tuvieras otro grado académico, especialización o maestría, entonces debería de ser 6B o 6C o 6D, dependiendo de tu grado académico con el que estés reconocido en Pepasig. Ojo con eso es muy importante porque pues ahí es donde hay buena parte de los adeudos todavía de 2021-1. Luego, viene el de puntualidad, ¿no? Este de puntualidad, no, perdón, estábamos en Pepasig, luego reconocimiento al personal académico de asignatura. También aparece, les decía, se acumulan 3 meses. Entonces, por ejemplo, en la quincena 23-24 aparece reconocimiento al personal académico de asignatura. En este caso es de 1159.02, que es exactamente lo que calculamos aquí, 1159.02, que es el equivalente a 3 meses, ¿no? A 3 meses con esa carga. El de apoyo para la superación académica llegó en la quincena 18, de ese no tengo ahorita imagen, pero pues llega en la quincena 18 y prácticamente es único, ¿no? Aquí tú también puedes darte cuenta que los que son básicamente montos fijos se están destacando en un color salmón, mientras que los que son, por ejemplo, solo para profesores de asignatura y solo en algunos casos, son el complemento, estos que están en color verde, el complemento a profesores de asignatura y el Pepasig. Son casos que si tú pones acá, por ejemplo, ayudante de profesor, pues te va a salir, estos te van a aparecer, se van a poner automáticamente en ceros, ¿no? Si tú haces el cálculo o utilizas la calculadora para un ayudante de profesor, en automático estos dos en verde se van a poner en ceros, porque no aplican. Bueno, entonces, ¿qué otro nos faltaba? El de puntualidad. Este va a llegar en la quincena 2. En el caso pues de ese semestre va a llegar hasta la quincena 2 y es igual a 7.5 días al semestre. Entonces, en esos 7.5 días al semestre, tú tienes el cálculo que básicamente es multiplicar el monto diario por 7.5 y con eso te da el monto. En realidad lo que dice el contrato colectivo es que son 15 días al año. La manera en que lo pagan es que lo pagan 7.5 días un semestre y 7.5 días en el otro. El requisito que necesitas es haber cumplido como mínimo con el 90% de asistencia. Y bueno, finalmente está aquí ya la automatización sobre los extraordinarios, en donde tú tienes un monto por cada alumno,
y aquí tendrías la multiplicación de ese monto por cada alumno multiplicado por a cuántos alumnos les aplicaste el extraordinario, y lo mismo para el caso de exámenes de licenciatura, de maestría, de doctorado, que se multiplicarían por cada una de esas cantidades que están especificadas en el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, aquí nada más mostraría, por ejemplo, que en la quincena 2 llegó justamente este estímulo por asistencia docente de 7.5 días, y aquí se refiere a que es el segundo del año 2020 y llegó por 767.79, que es exactamente lo que nosotros estamos viendo acá de de 700, el de puntualidad está acá abajo, 767.79, ¿no? Y bueno, pues con eso ya cubrimos la parte que es quizá la más enredada, más larga, más a lo mejor confusa, pero bueno, el hecho de que ahorita esté en video, ustedes pueden ponerle pausa, cuando revisen este video pueden ponerle pausa, pueden revisar si les cuadra, pueden revisar con el material de la hoja de cálculo, cómo está hecho ahí, cómo está estipulado el cálculo, etcétera. Y a partir de eso, ustedes poder recrear todo esto para un nombramiento. O sea, la parte que sigue en este taller, como lo que, o sea, lo que mencionábamos de las cosas que íbamos a estar revisando, la parte que sigue es la de calcular montos semestrales por tipo de nombramiento académico. O sea, ya que sabes ahora sí de pies a cabeza cómo están todas las prestaciones que te deberían de aparecer en el talón, pues ya agarras y tú puedes utilizar esta calculadora y hacer los cálculos, ¿no? O sea, puedes agarrar y decir, yo estoy haciendo aquí, por ejemplo, para profesor de asignatura, pero podría ser ahora el de ayudante de profesor, por ejemplo, ayudante de profesor B, con una carga horaria de 9 horas, con una antigüedad de 7 años. Este dato, estos dos datos, tú necesitas obtenerlos, ¿no? O sea, igual agarras tu talón de cheque, ves en el renglón donde viene el nombramiento, rellenas y te debe salir un monto base. Te decía que incluso en el caso de que estos datos no los tuvieras porque no tienes acceso a la oficina virtual, porque no te han dado tus talones de pago, porque eres la primera vez que te contratan, etcétera, podrías agarrar el del tabulador. Si es ayudante de profesor B, por ejemplo, agarras y este ayudante de profesor B es 338.88 y lo pones aquí, lo sustituyes, ¿no? 338.88, lo sustituyes y ya, te va a hacer todos los cálculos. Para que te des una idea, bueno, Pepasig obviamente no aplica, y fíjate cómo aquí hay algo bien característico. Aunque eres ayudante de profesor y aunque tú rellenaras aquí que sí te registraste al Pepasig, cosa que no puede ocurrir, pues, pero esta automatización en automático te pone el Pepasig en 0. ¿Por qué? Porque primero evaluó tu nombramiento y para los ayudantes de profesor no aplica, ¿no? Entonces, bueno, aquí en realidad, bueno, pues es que tú no te registraste a Pepasig, pero lo cual no importa porque si ya pusiste el nombramiento de ayudante, no aplica. Y tampoco importa lo del grado con el que te hayas registrado al Pepasig, porque pues en realidad no te registraste. Pero entonces ya evaluó esto y cambió, por ejemplo, el material didáctico, te lo puso a lo que tenía que ser. Ya aquí tú agarraste el monto del salario, pusiste el del tabulador, si es que no tienes los talones de pago. Te ajustó esto, lo del material didáctico. Te ajustó ya aquí, por ejemplo, el monto del salario diario con la antigüedad. Tú aquí podrías calcular, por ejemplo, este es el caso súper común. Un ayudante de profesor que se acaba de integrar, que es de 3 años y que por lo tanto su antigüedad es 0. Y entonces es un ayudante de profesor que, fíjense ustedes cómo está aquí el asunto. Su sueldo base en el semestre fueron 5,083 pesos. Y que sus percepciones totales son de 16,800. O sea, el salario, el sueldo base es menos de una tercera parte del total de sus percepciones. Si se integraran sus percepciones a su salario base, su incremento salarial sería del 200%, ¿no?
De hecho, eso es como para algunos profesores que comentan que estos incrementos del sueldo base, como para que alcancen estos incrementos que se calculan para que alcance para la canasta básica, dicen que la UNAM no tiene recursos. De hecho, la UNAM ya nos está pagando eso. El problema es que no lo integran al sueldo base. Y el sueldo base, como mencionaba hace ratito, pues es súper importante para la jubilación, ¿no? Pero bueno, cosa muy similar va a ocurrir con profesores de asignatura, con mayores antigüedades y demás. Pero entonces, bueno, ya aquí tú puedes agarrar justamente toda esta parte y con ello hacer los cálculos sobre los semestres. Hay una cosa ahí también controversial que nos están diciendo sobre la duración de este semestre. Hay que checar bien el calendario. En algunas ocasiones se podría ajustar hasta a nivel de días, pero de hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando estás contratado con regularidad, esta duración de los semestres, o sea, sí está por días, pero los pagos lo deben de hacer a lo largo de los 12 meses. Entonces, por ejemplo, 2 semestres deberían de durar 12 meses. En el caso del 2021, uno duró 4 meses con 25 días. Luego por ahí quieren hacer los cálculos con ese ajuste, pero bueno, independientemente de ese ajuste, que ustedes sepan que puede salir por ahí, pues, independientemente de ese ajuste, el rollo es que nos tienen que pagar pues los 12 meses si estamos trabajando de manera continua, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte, ¿no? O sea, cómo se utiliza para hacer el cálculo para los montos ya semestrales. Está esta columna en donde básicamente está multiplicando estos rubros que teníamos mensuales por la duración en meses del semestre. Y ahí, bueno, pues igual esto se repite en cada una de los rubros mensuales y se va a ir ajustando de manera automática. Y eso fue el segundo punto, que quizás es el más rápido. Y luego ya viene este caso que yo creo que es el que a la mayoría nos va a servir, que es el de cómo se calcula o cómo nos auxiliamos de esta calculadora para checar las diferencias que nos llegan en percepciones únicas o en únicos pagos, ¿no? Este, de hecho, también por eso, este caso de los talones que tenemos acá nos va a servir, porque aquí, como ustedes vieron, pues era el caso que teníamos en esta hoja, o sea, un profesor de asignatura A, que le estaban, bueno, que le estaban pagando 6 horas, pero en realidad su carga horaria era de 12, y que se inscribió al PEPASIG, y que, bueno, tiene licenciatura, y bueno, pues se puede agregar lo de los exámenes extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, 68 exámenes y se tienen que sumar ahí, como ustedes ya vieron. Aquí, por ejemplo, viene una percepción ya semestral de cuánto te tendrían que haber pagado. O sea, si te estaban pagando 6 horas nada más y tu carga era del doble, es un ejemplo, pues tú tienes que checar que el total del semestre debían de ser, pues, al menos del lado de las percepciones, ojo, ¿no? Recordemos que en el talón viene un lado las percepciones, del otro lado los descuentos, pero los descuentos no estamos entrando en los descuentos, estamos solamente viendo las percepciones. De este lado se suma el total de las percepciones, a eso se le quitan los descuentos y ya te queda aquí el salario, bueno, el neto, ¿no? El monto neto, que tiene que coincidir con el cheque o con el depósito, etcétera. Entonces, en el total de las percepciones, si tú vas sumando cada una de las quincenas, de la 18 del 2020 a la 3 del 2021, tiene que sumar al menos 70,507 pesos, ¿no? Por ejemplo, en este caso hipotético que estamos viendo. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular las diferencias, ¿no? Tú puedes agarrar, duplicar esta hoja de cálculo y en esta segunda hoja de cálculo puedes agarrar y volver a poner exactamente lo mismo que tenías, por ejemplo, ayudante profesor de asignatura A, aquí poner la carga que te estaban pagando, por ejemplo, las 6 horas,
La misma antigüedad, tiene que ser la misma antigüedad. Déjenme ver que esté aquí igual. Ok. Igual con lo mismo del PEPASIG, la licenciatura, incluso también puedes agregar ahí lo de los extraordinarios o lo que sea que hayas hecho, de exámenes de licenciatura, de maestría, de doctorado, participar como jurado, me refiero. Y entonces tú aquí vas a tener dos hojas que van a ser sobre el mismo nombramiento, pero con distinta carga horaria. Y entonces te va a decir que lo que te debieron de haber pagado en total son estos 70,507, pero lo que te pagaron fueron 35,528. Ahí así, o sea, esa es una forma rapidísima. Esa es la primera forma. Agarras, sumas lo de las quincenas, te fijas si eso cuadra con las percepciones que debiste de haber recibido, pero si en dado caso que te llegara un retroactivo, se le llama, o sea, un pago retroactivo, en donde te hacen el ajuste de todo el semestre, ese ajuste debía de llegar por la diferencia, que serían estos 70,000. Aquí voy a poner esto, lo voy a igualar a la hoja duplicada, el total de la hoja duplicada. Le doy un enter. Entonces aquí ya me sale, ¿no? Que son 70,000 el total, son 35,528 lo que viene de la otra hoja. Y pues tú ya nada más agarras y haces la diferencia. El primero menos el segundo. Y entonces ahí es donde viene este rollo. Este es el monto del adeudo, ¿no? De hecho, podríamos, por ejemplo, aquí hacer un cálculo y decir, a ver, yo en realidad di, por ejemplo, 9 horas, ¿no? Ahí está, ya todo ajustado otra vez. Di 9 horas y en realidad solo me pagaron 6. Entonces yo agarro en esta hoja de las 9 horas y digo, bueno, pues lo que me debieron de haber pagado durante todo el semestre son 54,384 en cifras estimadas. Lo de la carga de 6 horas era 35,000 y entonces la diferencia son 18,855. Entonces tú agarras y dices, bueno, pues tengo que checar que esas diferencias sumen, o sea, si después de que termine el semestre llegan esos ajustes, pues entonces esos ajustes deben de sumar aproximadamente esa diferencia, ¿no? Igual, si tú aquí cambias y lo subes no sé, imagínate que diste en lugar de 9, diste 10 horas, pero igual eso te va a ir ajustando una diferencia. En este caso, en el caso práctico que estamos viendo, aunque se le pagaron 6 horas, en realidad se estuvieron impartiendo 12 horas. Y entonces la diferencia, el ajuste tendría que ser de 34,978 pesos. O sea, 35,000 pesos para pronto. Sin embargo, ahora, ojo, esto es como profesor de asignatura, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos checar, siguiendo este mismo caso en estos talones, que en el caso de este talón, llegó en la quincena 2, aquí lo voy a poner, en la quincena 2 de 2021, llega un ajuste, ¿no? Ese ajuste viene aquí coloreado en azul, como percepciones por única vez. Y aquí hay varias maneras bueno, hay varias cosas que nosotros tenemos que fijarnos. Por un lado, vienen varios rubros. Dice diferencia de sueldo y dice que son 9,335. Diferencia de material didáctico y viene calculado un monto. Diferencia de antigüedad docente y viene calculado un monto. Diferencia de prima vacacional y viene calculado un monto. Diferencia de aguinaldo y viene calculado un monto. Diferencia de sueldo, compensación de horas, igual viene calculado un monto. Lo primero que hay que checar es cuáles son los montos que nos tendrían que ajustar. Y para eso, esta lista es para lo que nos sirve también que esté todo desglosado. Fíjense, si en un semestre nosotros nos estuvieran pagando 6 horas y en realidad estuviéramos dando 12, nos tiene que llegar el ajuste por esa carga horaria y esa carga horaria tenemos que ver
todas las prestaciones y todos los estímulos que dependen de la carga horaria, porque eso fue lo que cambió. ¿Qué cosas dependen de la carga horaria? Bueno, la compensación por antigüedad docente, porque esta depende del sueldo mensual, que a su vez depende de las horas semana mes contratadas. Entonces, efectivamente, hay un ajuste en el sueldo, ahí es un primer rubro. Sí, Javier. A ver, un poquito nada más para ubicarme con lo que estás comentando, porque creo que es muy importante. Sucede que, digamos, termina el semestre y va a empezar otro más y varía mi carga horaria, ¿no? Que es lo que estamos comentando. En el semestre que terminó tenía 6 horas. En el semestre que está empezando, que va a cambiar mi carga horaria, va a duplicarse y pasa a 12 horas. Sin embargo, mis cheques están llegando, mis talones de pago, solo observo que me pagan 6 horas, ¿no? Entonces, el reajuste que tú mencionas, para hacer un poco el resumen, sería por esas 6 horas, solo en el sueldo, digo, sin el sueldo, por esas 6 horas que no me están pagando, que eso es lo que yo tendría que verificar, que el monto llegue completo, no parcial. Sí, es así. Sí, exactamente. Ahorita vamos a hacer el cálculo igual, ¿no? Por los 5 meses, pero también puede que, al final te hayan pagado, o sea, al final del semestre, no sé, en las últimas tres o en las últimas dos quincenas o en la última quincena, te hayan ajustado. Y si eso es así, pues entonces el ajuste no es por los 5 meses, sino, o sea, no es por 10 quincenas, sino solo por 7 o por 8 o por 9, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, em, está la cosa del recuento de las categorías. Esos recuentos de categorías, ya decía, si cambió la carga horaria, tenemos que ver todas las que cambian de acuerdo a la carga horaria. ¿Cuáles cambian de acuerdo a la carga horaria? Bueno, el sueldo es una, ¿no? El sueldo base. Luego, la compensación por antigüedad docente, en la medida en que depende del sueldo base, pues también es una segunda categoría que depende de las horas semana mes. Luego, el vale de despensa, ese no va a variar, ¿no? Ese no incluye ningún tipo de ajuste. Luego el material didáctico, como este depende de las horas semana mes, pues también se agrega a los aspectos, a los ajustes que hay que hacer. Ahí van 3 ajustes. Perdón. Luego, el vale de libros y el del día del maestro no dependen de la carga horaria, por lo tanto no tienen este cambio y tampoco entran ni siquiera en este semestre, el que estamos analizando en el 2021-1. Este, y luego los días de ajuste tampoco entran en el 2021-1, pero el de la cláusula 60 que llegó en el día 21, en la quincena 21 y en la quincena 23, ese sí entra en este semestre. Y como depende ese ajuste de la cláusula 60 depende del monto del salario diario, que a su vez depende de las horas semana mes y de la antigüedad, pues también ese sería un cuarto aspecto y ese cuarto aspecto, luego viene lo de la prima vacacional, que también, como depende del monto diario, es un quinto aspecto que se tiene que ajustar. Y luego viene el aguinaldo. Ese es un sexto aspecto que se tiene que ajustar. Y luego, por ejemplo, en el caso de cuando se exceden las 10 horas, puede que aparezca el complemento a profesores de asignatura, que en el otro habíamos visto que se había puesto en cero, ¿no? Y aquí, bueno, pues de hecho va a ser el ajuste por las 12 horas, ¿no? Este, eh, y en el caso de Pepasig también cambia. ¿Por qué razón cambia? Pues porque ya les decía que ese va a depender del nombramiento, de si te registraste, de la carga horaria, y de tu nivel académico con el que estás registrado en Pepasig. Entonces, ya perdí un poco la cuenta, vamos a volver o sea, era sueldo, compensación por antigüedad, material didáctico, ahí vamos 3, a cláusula 60 vamos 4, prima vacacional van 5, aguinaldo van 6, complemento a profesores de asignatura cuando aplica, pero en este caso vamos a checarlo porque es el ejemplo, son 7 aspectos, PEPASIG son 8 aspectos, reconocimiento al personal académico de asignatura
van 9 aspectos, porque ese también depende de las horas contratadas. El de apoyo para la superación académica no cambia, y el de puntualidad, que son los 7.5 días, entonces también se afecta por la carga horaria, y ahí son 10 aspectos, o sea, un total de 10 aspectos que tendrían que venir en el ajuste. Y si nosotros checamos cómo viene ese ajuste, en ese ajuste viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos. O sea, y ahí tenemos que ir a revisar los otros 4 que hacen falta. ¿Cuáles hacen falta aquí? Hacen falta el del reconocimiento al personal académico, hace falta el de PEPASIG, hace falta el de miren, a ver, vamos a ver. Estaba el sueldo, la antigüedad docente, el material didáctico, la prima vacacional, el aguinaldo, el sueldo de compensación de horas, falta lo de la cláusula 60, ¿no? Ese ajuste hace falta. Ya decía que lo del PEPASIG, lo del reconocimiento, haría falta el ajuste de puntualidad y bueno, también hasta ese momento, por ejemplo, en ninguna de los talones anteriores aparece, por ejemplo, el rubro de los exámenes extraordinarios que se hicieron durante el 2021. Eso hay que checarlo porque puede venir apareciendo en ocasiones posteriores. Y entonces aquí claramente el asunto así para pronto, para práctico, el ajuste no se hizo sobre todos los rubros que debían de hacerse. Hicieron falta varios. Y entonces ahí es donde cada quien tiene que revisar. Cuando le llegó que se llama diferencia de sueldo, de material didáctico, etcétera, tiene que checar que vengan todas las que deben de aplicar a partir del propio tabulador de la UNAM. Si no vienen, pues obviamente hacen falta, ¿no? En el caso que ahorita estamos viendo, hace falta, por ejemplo, puntualidad, no está. Reconocimiento al personal académico de asignatura, no está. Lo del PEPASIG, pues se tiene que ajustar porque la carga de horas cambió. Lo del complemento de profesores de asignatura, sí aparece aquí, sueldo compensación de horas. El de el aguinaldo también aparece, el del prima vacacional también aparece, pero el de cláusula 60, no aparece. Si ustedes ven aquí, no aparece el de la cláusula 60, el de días de ajuste, ¿no? Este, y finalmente, el de material didáctico sí aparece, el de compensación sí aparece y el del sueldo base sí aparece. Y ya ahí, pues, cada quien tendría que ver a partir de duplicar de la hoja cuánto fue la diferencia. Ahora, ojo, esto que estamos haciendo aquí es para diferencia de horas como profesor de asignatura. Pero entran estas complicaciones en donde dices, bueno, ahora además, resulta que yo tengo doble nombramiento, ¿cómo hago para hacer ese cálculo? Bueno, pues primero haces el de profesor de asignatura y luego haces el de ayudante de profesor. Nada más acuérdate que hay montos que no se deben duplicar. ¿Cuáles? Los que están marcados aquí en color salmón. Y los que están colocados en color verde solo aplican, y eso en algunos casos, a profesores de asignatura. Y con eso, sí, Javier. Bueno, aunque no entra en este ejercicio para el semestre 2021-1, para el caso del vale de libros, sí hay un ajuste, ¿eh? O sea, no, por ejemplo, para el caso de los profesores de asignatura, cuando está combinado el nombramiento con ayudantes, aumenta el vale que reciben, el monto del que ahí especifica. No sé bien, bueno, sería cosa de checarlo, pero nada más lo comento, ¿no? Un poco. Claro. Bueno, también puede cambiar por la carga de horas incluso. Yo aquí pues les decía que en términos prácticos lo ponía como fijo, pero pues sí, igual checar a detalle esas cosas. Lo que yo creo que nos sale como más práctico es checar los rubros, porque de manera general, cuando nosotros checamos, como en este caso que llegan diferencias de sueldos, en esos casos
la mayoría de estos rubros, pues los más o menos vamos a estar cuadrando las cuentas. El asunto es no tanto con, digamos, el monto que aparece aquí, sino cuáles deben, o sea, cuáles rubros deben aparecer y no aparecen. Y a la hora de que nosotros vayamos a hacer alguna aclaración con la Dirección General de Personal, o en nuestro plantel, pues tenemos que ir con la parte de las prestaciones que nos hacen falta. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Digo de manera más, más sencilla, porque en realidad esto no, pues ahora sí que estos cálculos, pues no son lo que se ha estado pidiendo durante meses a la Dirección General de Personal. La Dirección General de Personal no lo ha hecho. Hay algunos esfuerzos, como por ejemplo el de los compañeros en ciencias, en donde hicieron una calculadora para profesores de ciencias. Aquí estamos presentando una, hecho sobre otra plataforma, pero más o menos con los mismos principios y ajustada para el caso de profesores de asignatura de la Facultad de Economía. Y el objetivo es que, pues que nosotros mismos podamos ver cómo se están construyendo esas categorías, si hay diferencia en lo que nos tienen que pagar, pero también, sobre todo, si aparecen todos los rubros que debieran de aparecer. En caso de que alguno no aparezca, bueno, pues ese es un adeudo seguro. Lo que sí puedo aquí también comentar es que esto que pues hemos estado trabajando en el Centro de Análisis Multidisciplinario, con esta calculadora, lo hemos estado trabajando con otros profesores también, y de todos los profesores que hemos sondeado, que tienen una diferencia por carga horaria en semestres pares y nones, a todos al 100%, aun cuando ya nos han llegado ajustes de salario, como los que puse en pantalla, la UNAM nos sigue debiendo del 2021-1. Y eso es importantísimo porque la UNAM sacó un boletín de la Dirección General de Comunicación Social afirmando que todos los adeudos del 2021-1 ya habían sido pagados, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto y en ese sentido, pues sí, es súper importante que todos los profesores revisemos nuestros talones de pago, porque incluso quienes pensábamos que ya nos habían llegado estas diferencias de sueldos y de prestaciones, resulta que esas diferencias llegaron incompletas. Entonces nos siguen debiendo y nos siguen debiendo por ajustes que van a veces de, no sé, 1,000, 1,500 pesos, hasta quienes les deben. El otro día estábamos haciendo el cálculo con una profesora que tiene varias asignaturas como profesora de asignatura y varias asignaturas como ayudante de profesor, y sus adeudos están, o sea, son muy elevados, muy, pero muy elevados, ¿no? Si eso se multiplica por el número de profesores, estamos casi seguros de que a la mayoría de los profesores, pues todavía nos quedan a deber, pero ahí, pues, eso tenemos que corroborarlo caso por caso. En el caso de los profesores, por ejemplo, que pertenecemos al Centro de Análisis Multidisciplinario, pues a todos nos deben, ¿no? A pronto. Con otros profesores que se han prestado pues a este taller para que podamos hacer la corroboración con sus talones de pago, este, pues como de otra decena de profesores, aunque a otros dos les hace falta terminar de corroborar y hacer este ejercicio, que ustedes se imaginarán que lleva horas, pues resulta que pues también a los otros, al otro tanto que todavía no termina, perdón, dejando aparte a los que todavía no terminan de hacer de las cuentas, al otro tanto resulta que también todavía les deben, a pesar de que llegaron pagos únicos o diferencias de salarios. Entonces es muy importante que corroboremos eso. Luego también iba a mostrar acá que hay ocasiones en las cuales puede llegar aquí también diferencias de percepciones. Particularmente esto ocurre más con los ayudantes de profesor. Pero igual ocurre lo mismo, puede llegar aquí, en el caso de este amarillo que está resaltado, como único pago. Ese que es único pago, igual se tiene que checar a qué corresponde. Regularmente llega como diferencia de sueldo. ¿Por qué no llegó como en este otro diferencia de sueldo? No tengo idea, pero también puede llegar de esa manera, en cuyo caso también se tiene que proceder de la misma manera. Diferencia de material didáctico, diferencia de antigüedad docente,
pago de días de ajuste, diferencia de prima vacacional, diferencia de aguinaldo. Y aquí podemos ver que son 2, 4, 6 ajustes. Esto fue un ajuste de ayudante de profesor. Entonces nosotros, bueno, pues nuevamente haríamos todo el ejercicio y veríamos en el caso de ayudantes de profesor cuántos ajustes tienen que ser. Si hacemos rápido la cuenta, es nuevamente el salario base, la compensación por antigüedad docente, el material didáctico, ahí van 3, el de la cláusula 60 van 4, el de la prima vacacional van 5, el de aguinaldo van 6, el de reconocimiento al personal académico de asignatura van 7 y el de puntualidad van 8. Son 8 rubros que tendrían que tener ajuste como ayudante de profesor. Y en este que ustedes ven aquí, llegaron percepciones por única vez y esas percepciones por única vez son solamente 6, no 8. ¿Cuáles hacen falta? Hacen falta estos estímulos, por ejemplo, en este caso hacen falta estos estímulos de el de puntualidad y el de reconocimiento al personal académico de asignatura. Entonces, bueno, eso es como ayudante de profesor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a pesar de que llegan los ajustes, lo que podemos afirmar es que eh, eh, esto de que se han cubierto todos los adeudos que la UNAM tiene con sus profesores para el semestre 2021-1, eso no checa, ¿no? O sea, nosotros podemos corroborarlo con algunos casos dentro del CAM, con casos fuera del CAM, y ahorita que estamos poniendo a disposición de la comunidad académica de la Facultad de Economía esta calculadora, pues seguramente se van a ir acumulando muchísimos más casos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan algún otro comentario, duda, al respecto de todo esto, compañeros. Pues nada más reiterar que el ánimo del ejercicio pues es justo contribuir, ¿no? Para poder disipar todas las dudas que se han generado durante todo el proceso. Y bueno, en el ánimo de que se puedan también solucionar, ¿no? Ya con, digamos, con esta contribución, pues avanzamos muchísimo. Siempre ha sido el espíritu del CAM, ¿no? Nada más. Irma, no sé si quieras agregar algún comentario final. Bueno, pues nada más que esperemos que les sirva esta herramienta para que podamos juntas y juntos pues exigir el pago justo por el tiempo que ya trabajamos. Bueno, pues adhiriéndome a estas invitaciones que hacen los dos compañeros profesores, pues sin más, pues esperamos que, pues sí, esta herramienta contribuya a la solución, ¿no? Eso es lo más importante, que contribuya a la solución, que se hagan los pagos que están atrasados. Próximamente estaremos también ya sacando la calculadora para el 2021-2, y poder ir checando que, de la misma forma, o sea, sería como una segunda parte de este taller y que de la misma forma, pues en este semestre que va corriendo, el 2021-2, desde la quincena 4 del 2021 en adelante, pues los pagos lleguen completos, sepamos cómo calcularlos, cómo verificarlos y de esa manera también las aclaraciones sean más sencillas, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que las mesas que en algunas entidades como en nuestra facultad se ponen para estas aclaraciones de nómina, te regresan con una falsa idea de que ya te pagaron cuando, pues, o sea, sabemos porque pues nos ha tocado ir a esas mesas de aclaración y según ellos, de hecho, a veces hacen cálculos en los que nosotros hasta les debemos a la UNAM, ¿no? Cosa que pues aquí con esta herramienta ya podremos ver más claramente, qué rubros nos hacen falta, si nos los pagaron completos, etcétera. Y bueno, pues sin más, por el momento, profesores, profesoras que vieron este video, les mandamos un cordial saludo. Esperamos que dentro de todas estas condiciones de pandemia estén lo mejor posible ustedes y sus seres queridos, su familia, sus allegados, sus amistades. Y bueno, a toda la comunidad de la Facultad de Economía,
También les mandamos un cordial saludo, los extrañamos mucho de manera presencial. Esperamos que ya que pase todo esto de la pandemia, volvamos a encontrarnos por los pasillos y volvamos a tener todos estos intercambios sobre la economía mundial, sobre el acontecer nacional, sobre las condiciones políticas y sociales de nuestro país y del planeta. Que nos tomemos un café de la cooperativa Esmaliguel, mientras platicamos ahí en el mezanín, etcétera. Y bueno, pues sin más, pues nos despedimos, agradeciéndoles mucho su atención. Gracias, que estén muy bien. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego.